La hojilla, estamos en la hojilla, hojilla, ¿cómo es que dice la propaganda aquella, Nicolás? Hojilla raspapalante, que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo, Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo, con Chávez, todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. Honor a Mario Silva y a su programa La Hojilla, que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues, con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo, siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva, gracias, hermano. Okay. Prepárense. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo. Nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Patriotas de Venezuela, hombres y mujeres, rodilla en tierra. Unidad, unidad, unidad de los patriotas. Somos la historia de una gran nación. Somos el sueño del libertador. Somos el pueblo que ya despertó. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a La Hojilla. Mira, una cosa, ponme la música, pon la música, un poquito más. Vamos a celebrarlo porque esa es la música de la tropa. Póngala, póngala. Que no morirá. Somos la voz del que no puede hablar. Somos la prueba de la realidad, de una verdad que no podrán callar. Somos la tropa que traspasa las fronteras, que a todo el mundo da pruebas de mi patria y libertad. Somos patriotas, camaradas y hermanos, de corazón venezolano, que defendemos la... Bien, buenas noches a todos. Tenemos el estudio lleno, tenía tiempo. 20 meses teníamos que no pisábamos el estudio. Buenas noches a toda Venezuela. Buenas noches sobre todo al pueblo venezolano. Quería empezar con esto. Primero, porque ese pueblo venezolano lo he visto resistir estoico, bravo, y demostrando que es el pueblo que conquistó Latinoamérica. Liberó, mejor dicho, liberó a Latinoamérica. Ese es el primero que le envío el saludo. Y les voy a explicar por qué. Yo hace 2 días hice una cola en Macro. Quiero contar esta anécdota. Me bajé en Macro, hice mi cola, igual que toda la gente que estaba allí en Macro de la Yaguara. Lo voy a decir específicamente dónde fue. Bajé a Macro de la Yaguara, hice mi cola, pasé luego, hice mi cola con la bendita Cantagüeya y voy a explicar por qué. Porque también hay mecanismos que son nuestros, mecanismos que son para controlar, ¿verdad? Pero también son utilizados por la burguesía, son utilizados para retardar. Y luego las colas, las consabidas colas para los productos de primera necesidad. Tú sabes que detrás de todo control siempre la burguesía encuentra algo que hacer para tratar de desesperar a nuestros pueblos. Por eso es que digo yo, con lo que me encontré allí en esa cola, me encontré con un pueblo estoico, resistente, valiente, bravo. Me contaba un amigo mío que llegó de Barquisimeto, que un campesino metido en las afueras de Barquisimeto, cuando estaban hablando de las colas, agarró y dijo lo siguiente. Lo anoté, le dije al camarada, le dije, anótamelo.
Dijo, vamos a ver quién aguanta más. Si ellos saboteando la revolución y perdiendo plata, o nosotros resistiendo en las colas. La oposición de este país debería entender, digo yo, pienso yo, debería entender que nosotros tenemos un pueblo que tiene a Chávez aquí metido. Aprendió. Es un pueblo con Chávez aquí, en espíritu y alma. Y la oposición de este país, o por lo menos pienso yo también, debería entender, o yo creo que ninguna persona en este país debería apostar, por ejemplo, por un bombardeo a Caracas. Digo yo. Porque en un bombardeo, tirios y troyanos van a morir. El plan reciente que se descubrió, que se develó, en donde se pensaba utilizar Tucano, o se pensaba utilizar una parte de aviación para bombardear Caracas, nos trae una pregunta. De verdad, a todos aquellos que incluso confundidos, o yo no diría confundidos, los que no están de acuerdo con la revolución bolivariana, ¿de verdad le conviene a este país? ¿Le conviene a esta Caracas? ¿Le conviene a la gente que nada más que por el afán de tomar el poder nos bombardeen? Digo yo, no, pregunto. Yo no creo que una persona, por más opositora que sea, apoye un acto terrorista de esta dimensión. Y les voy a explicar algo más. No solamente por el hecho de encontrarnos con un ataque que sería artero, terrorista, en donde no importaría para nada la vida humana, sino que también nos encontremos con que el saboteo, por ejemplo en el caso de Macro, a mí me llamó la atención el por qué se tardaba tanto en las colas, por qué se tarda tanto con los cactahuellas. Y pareciera que es una apuesta a ver si el pueblo, es una apuesta a ver si el pueblo se cansa, a ver si el pueblo estalla. Y no han entendido que estamos casi más de 15 años ya en revolución, y yo no diría ni siquiera 15 años, nosotros desde el año 92, desde digamos, el 89, este pueblo ya buscó cambio. Y en el 92, cuando surge la figura del comandante Chávez, ya este pueblo comenzó a experimentar un cambio. Empezó a sacar su espíritu guerrero, ese espíritu que nos llevó a la primera independencia y que luego con Chávez se iría a la segunda independencia, y sin embargo seguimos siendo atacados una y otra vez, atacados desde la burguesía, nada más que por el solo hecho de querer tomar el poder. ¿Y tomar el poder por qué? Fíjense, por ahí anda un señor llamado alias Senyucote, está preso. Ellos conformaron un grupo que se le dice Las Hormigas. Vean ustedes lo terrible. Cuando se va conformando, cuando el imperialismo va detectando que ya no puede seguir utilizando Leopoldo López, ni puede seguir utilizando lo de Antonio Ledesma y María Corina Machado, que son, discúlpenme, con todo lo peligroso que pueda hacer lo que ellos están proponiendo, que sigue siendo lo del 11 de abril de 2002, que es la disolución de todos los poderes, es decir, el derrocamiento de la revolución bolivariana y la entrega, me imagino yo, que será que ellos esperan tranquilamente que venga el presidente Nicolás Maduro y entregue la presidencia, pues. Así de fácil. Pero lo que yo no puedo entender es que existan grupos como estos que están destinados a desarticular los centros de acopio, farmacias, abastos y supermercados. Está preso el Enyucote. Tenían una red de Twitter, una red que iba conformando una especie de alerta
en los sitios donde ellos podían desarticular lo que era la venta de medicinas, de alimentos, en centros de acopio, en supermercados. Y yo veía una entrevista en estos días, traje una partecita nada más, del psiquiatra Heriberto González, psiquiatra que vive en Mérida. Y él decía que ahora tenemos un problema con la conspiración. La conspiración antes tenía caras, rostros. Pero resulta que con la guerra económica no hay caras, no hay rostros. Porque ustedes no ven ni a Capriles Radonsky, ni ven a Leopoldo López, ni ven a María Corina Machado apoyando la escasez, o apoyando el desabastecimiento, o apoyando el hecho de que se esconda alimentos. O, por ejemplo, y esta frase de este campesino, que nuestro pueblo es sabio, cuando dice, vamos a ver quién aguanta más, si ellos saboteando la revolución y perdiendo plata o nosotros resistiendo en las colas, es cuando nosotros empezamos a preguntarnos, ¿será que las transnacionales tienen tanto dinero? Y hablo yo de las transnacionales, por ejemplo, de farmacia, por ejemplo, de artículos de higiene, por ejemplo, de alimentos. ¿Será que tienen tanto dinero como para apostar a la pérdida de dinero, para no producir o no vender más producto nada más que buscando que el pueblo se levante? Y resulta que se encontraron con un pueblo estoico, bravo, un pueblo duro, que es al primero que le estoy mandando ese mensaje de amor, porque lo estoy viendo en la calle. Yo me metí en la cola y la gente lo saludaba a uno con cariño. Y muchos de ellos lo único que decían, extrañamos al comandante, extrañamos que aquí se ponga mano dura y hay que ponerla, y Nicolás lo está haciendo. Porque si algo tenemos pendiente no solamente es el hecho de que se meta preso a un hombre que instigó a una subversión que provocó muertos, porque aquí hubo una guarimba, 1, 2, 3 guarimbas, pero hay algo más importante, y es algo que generalmente nosotros no hablamos. Nosotros encontramos que el comandante Chávez enfrentó, en vida, enfrentó más de una conspiración. Cuando enfrentó el golpe de Estado del 2002, después enfrenta el paro petrolero o paro patronal con las Santa Marías Bajas. Pero eran especie de ataque directo, repliega, ataque directo, repliega. En cambio, desde el momento en que el presidente Nicolás Maduro llegó al poder, llevamos casi 2 años de un paro patronal con las Santa Marías abiertas. La pregunta es, dirá un experto en mercadeo, es que no hay varias marcas de jabones. No, es que el problema es que desaparecieron los jabones. Es que no hay varias marcas de champú. No, es que no están trayendo los champús. De hecho, no están produciendo los champús. Y la pregunta es, ¿por qué no lo hacen? Y de allí el llamado, de ayer del presidente Nicolás Maduro, ayer a la defensa. ¿Por qué? Antes de continuar con los saludos, pues tengo varios saludos que hacer. ¿Por qué? El gobierno de Estados Unidos ayer dice, estudia herramientas adicionales para encauzar a Venezuela. Esa vaina se llama injerencia internacional. Injerencia del imperialismo en asuntos internos de Venezuela. Dice el señor, el gobierno de Estados Unidos está considerando herramientas adicionales para encauzar a Venezuela hacia una dirección más positiva. Dijo el viernes el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest. Al ser consultado sobre si Washington considera nuevas sanciones contra Venezuela, Earnest dijo, el Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado están controlando de cerca esta situación y consideran herramientas que puedan estar disponibles, que encauzar
al gobierno de Venezuela en la dirección hacia la que ellos creen que debe dirigirse. Eso es más o menos, y quiero hacerles la explicación detallada incluso a nuestros adversarios. Ese es más o menos como que entraran en su casa y le dieran a usted cómo tiene que vivir. Es más o menos como que si yo llegue y me meta en su casa y le diga a usted cómo tiene que hacer las cosas, cómo tiene que lavar los platos, qué tipo de lavaplatos debe usar, qué tipo de desinfectante tiene que usar, qué tipo de posetas debe usar, qué tipo de papel toalé debe usar. Eso es más o menos encauzar, entre comillas. Y dice aquí, Ernest sostuvo que las acusaciones del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, respecto a que Estados Unidos está tratando de desestabilizar a su gobierno son absurdas. O sea, ellos tratan de encauzarnos, pero es absurdo que yo diga que nos están atacando. ¿Qué tal? Dice aquí, Estados Unidos está profundamente preocupado, me extrañaba que no hayan utilizado esa palabra, está profundamente preocupado por la escalada de intimidación contra opositores venezolanos, dijo este viernes una alta funcionaria estadounidense un día después del arresto del alcalde mayor de Caracas, señor Antonio Ledesma. Yo le quiero hacer una acotación. ¿Ustedes saben por qué en Estados Unidos no hay guarimba? ¿Ustedes se lo han preguntado? Esto es fácil, ¿ves? Ya lo vamos a ver. Aquí está. En Estados Unidos no hay guarimba, y esto es para los señores que en las guarimbas se trancaron a sí mismos en las urbanizaciones y permitieron que unos pequeños sectores entrenados para asesinatos nos mataran a mucha gente. Y dice aquí, ¿por qué no existen guarimbas en los Estados Unidos? Dice, sanciones. 30 años de cárcel por atacar con armas peligrosas a agentes de seguridad o civiles. Eso es en Estados Unidos. 10 años de cárcel por llamar a presionar al gobierno desde un escenario público. Eso es en Estados Unidos. Hasta 35... Dígame, no, compadre, acérquemelo para acá porque yo de allá no veo. Ajá, está. Ok, buenas noches, ¿cómo está, presidente? Mario Silva, querido camarada, felicitaciones. Camarada, un abrazo. Un abrazo, estamos aquí viendo Cilia y yo el programa. Un abrazo a Cilia, presidente. Desde que inició esa canción, yo creo que debe repetirla. Yo no la había escuchado, Mario. La de la tropa, póngamela ahí un momentico que el presidente la escuche. La de la tropa. La tienen, esa es la canción de la tropa. ¿Sabe que esa la hizo 2 integrantes de la tropa? ¿Verdad? Sí, señor. Tiene un sentimiento y además tiene ritmo, o sea que se puede bailar. Sí, señor. Apretadito. Bueno, te felicito, Mario, te felicito de verdad. Yo Gracias, te veo ahí, presidente. me emociono mucho verte, déjame decirte. Nos emocionamos y creo que expreso el sentimiento de la amplia mayoría de patriotas, revolucionarios, chavistas y de GT la oposición, que estoy seguro está pegada viéndote ahorita, que le hacía falta. Para hacer unos recordatorios. Sí, le hacía falta a mucha gente que te ve, tú representas una época, Mario. Sí, señor. Tú representas la época Chávez, la lealtad al comandante Chávez, la lealtad al combate. Él siempre me lo decía, déjame decirte, nunca lo he dicho públicamente, me atrevo a decirlo, siempre me decía que cuando había que defenderlo a él, el primero que salía eras tú. Salía con las uñas, con las rodillas, con la frente, con lo que hubiera que defenderlo. Y defendiendo a Chávez defendías la patria. Sí, señor. Y toda esa lealtad, bueno, toda esa fuerza, es tiempo de lealtades, Mario, tiempo de amor, tiempo de combate. Yo lo dije antes de ayer, y tú lo estabas recordando ahora, lo decía en relación a mí, como presidente y el compromiso que tengo, pero lo decía por millones. Nosotros vamos a combatir en el escenario que nos toque
para defender el derecho a la patria de nuestros hijos, de nuestros nietos, para defender el legado de Chávez, y en Venezuela va a prevalecer la paz, la independencia, el socialismo, y nadie ni nada, no debe haber imperio, Mario, que nos atemorice ni que nos encauce. A la patria de Bolívar no le encausa nadie, solo su pueblo consciente, mayoritario, que educó Chávez. Sí, Aquí señor. vamos, y estoy muy feliz de verte, de que vengas con tu opinión, tu crítica, tus verdades, y que vengas a alimentar toda esta batalla con las ideas, con los valores, con las verdades que se consiguen en la calle, a señalar lo que está mal hecho. La verdad siempre es revolucionaria, Mario. Sí, señor. Y si se hace con lealtad, con amor y con propuestas más todavía. Sí, señor. Usted sabe que no nos tienen que encauzar nadie. Y segundo, nosotros no seremos un segundo Chile en Latinoamérica. Así lo dije ayer. Sí, señor. Estaba hablando ahorita con Tarek, en la ISAMI, y le decía eso. El discurso que yo hice ayer lo hice desde el alma, de verdad. Y lo hice donde tenía que hacer, allí, un 20 de febrero, día de Zamora, día de insurrección popular. La lealtad, el amor, como clave para mantener la línea de la revolución. Yo decía ayer, recordando, Mario, nosotros rompimos el maleficio de la traición. Siempre se impuso la traición contra Guacaipuro, contra Bolívar, Páez, traicionó el proyecto, contra Zamora, Falcón, contra Cipriano Castro, Juan Vicente Gómez, contra el pueblo del 23 de enero del 58, el pacto de Punto Fijo. Y Chávez rompió con el maleficio de la traición histórica. Y Chávez lo que propuso hacer lo hizo, nuestro comandante amado, y fue mucho más allá. Chávez nos dio más allá de lo que su propia existencia física y sus limitaciones como ser humano podía dar. Dio mucho más allá a la historia, a Venezuela, a su pueblo, a todos. Y nosotros, Mario, ahorita vamos a hacer la reflexión en esta semana de los 2 años de la partida del comandante. Sí. Rompimos el maleficio de la traición, porque el imperialismo y la oligarquía creía que yo iba a traicionar las banderas de Chávez. Y jamás, ni en esta vida, ni en las 100 vidas que puedan venir. Y ahora están apostando a captar a algún traidor o a un grupo de traidores que se pongan la máscara chavista, la máscara bolivariana, y traten de provocar una herida al interno de la patria. Sí. Yo estoy preparando al pueblo, Mario, para eso. El día que aparezca el que se ponga la máscara, nuestro pueblo se la quite, sí, para seguir nuestro camino. El imperialismo apuesta a la traición para que se imponga la dominación. Detrás de cada traición vino la dominación imperial, la dominación oligárquica, vino el saqueo del país, vino la miseria, vino el desprecio al pueblo por décadas, por siglos. Solo la lealtad originaria y original de nuestro comandante Chávez al proyecto bolivariano y de nosotros a Chávez es la que nos dará la prosperidad, la felicidad y que la patria siga su rumbo. Bueno, con problemas, siempre habrá problemas. Algunos de los que tú estás denunciando ahorita, inducidos, los iremos derrotando, uno por uno. Y aplicaremos puño de hierro, mano de hierro, dijo el comandante Chávez. Bueno, cada vez más que sepa la oligarquía parasitaria, cada vez más, que no sigan subestimando al pueblo. Pero bueno, más allá de estos comentarios, me da mucha alegría verte allí en esa pantalla, con esa tremenda camisa roja. Se aceptan regalos de camisas rojas como esa. Y estamos iguales, sí, estamos mismo tamaño. Me siento feliz, de verdad. Igual, que agarres tu ritmo allí de batalla. Debes traer, bueno, toda una carga de emociones, de ideas, sí, y vaya fluyendo toda esa carga, y que sepas que te queremos mucho, Mario. Igual. Te queremos mucho y sigue adelante. Igual, un abrazo a ti, a Cilia, un abrazo a todo el pueblo venezolano. Yo estaba en la etapa ahí de los saludos, y uno de los saludos era para usted, para Cilia, y para el comandante Fidel, que ayer, hace poquito estuviste allá. Estuve sí. Está pendiente, mira, a esta hora te está viendo Fidel. Yo creo. Un saludo al comandante Fidel Castro Ruz,
a Raúl, al pueblo cubano. Sí, señor. Aquí está Silvia, que te manda un saludo. Y bueno, no te quito más tiempo. Solamente quería saludarte, darte un abrazo de bienvenida. Y sé que tu presencia en la pantalla es un gran canto de lealtad a Chávez. Sí, lealtad, para que tengamos la victoria en nuestras manos y sigamos teniendo patria. Sí, señor. Un abrazo, hermano. Un abrazo, presidente. Bien, les estaba mencionando por qué no existen guarimbas en Estados Unidos. Hasta 35 años de cárcel por causar heridas a agentes de seguridad. A nuestros agentes, en este caso a nuestros funcionarios de la Guardia Nacional, no les causaron heridas, los mataron. 25 años de reclusión por destruir o dañar instalaciones o vehículos. Eso es en Estados Unidos, repito. 10 años de cárcel por apoyar o financiar una manifestación no autorizada. 6 meses de detención a los extranjeros que participen en una protesta. Y yo conseguí esto que se llama el Estado agresor de William Blum, la guerra de Washington contra el mundo, por acá. Y hay una cosa bien interesante aquí, para que veamos a ese paraíso de libertades que se llama Estados Unidos. Y con esto estoy iniciando lo que vamos a conversar ahora. La CIA y el FBI y otras agencias federales se niegan a responder a citaciones judiciales presentadas por abogados que las necesiten para la defensa de sus clientes en casos de seguridad nacional en tribunales estatales. Los residentes de los Estados Unidos de América están experimentando una amplia gama de castigos y acoso por parte del gobierno federal por haber viajado o gastado dinero o embarcado algunas golosinas a Cuba, Libia, Irak, Corea del Norte, Irán, Yugoslavia y otras naciones por el estilo. Los que visitan la misión de los Estados Unidos en Nueva York o la sección de intereses en Washington de alguno de esos países corren el riesgo de que se les fotografíe y de recibir más tarde visitas o llamadas del FBI. La CIA abre y lee correo procedente o con destino a algunos países. El FBI echa miradas furtivas a la correspondencia de los norteamericanos, tanto doméstica como internacional, para muchas de sus prioridades. En estados del oeste, agentes de la Policía de Patrullas de las Fronteras Federales detienen a peatones y motoristas puramente porque parecen hispanos y les piden que demuestren que son residentes legales en los Estados Unidos. Ese es el país de libertades que defiende María Corina Machado, que defiende Antonio Ledesma, por cierto, y que defiende Leopoldo López. Lo cierto es que en este país nuestra oposición, fíjense bien a esto que voy, nuestra oposición perdió el norte y tanto lo perdió que sigue repitiendo el mismo guión, la misma propuesta. Se saben derrotados al ver cómo este pueblo estoico soporta todo lo que ellos están provocando y acuden al imperialismo norteamericano, acuden al imperio para pedir ayuda. O en este caso, ayer creo que fue María Corina Machado la que exigió de la OEA un pronunciamiento. Pero hay otra cosa que es bien interesante que la hablemos. Ante el pronunciamiento de Estados Unidos ayer, hay un artículo de Atilio Borón en contrainjerencia.com que nos dice lo siguiente en un párrafo, para que ustedes vean. Dice acá: en estas últimas semanas, Estados Unidos ha redoblado sus esfuerzos desestabilizadores, pero levantando la apuesta. Si antes procedía a través de una pandilla de sediciosos que en cualquier país del mundo estarían en la cárcel y sentenciados a cumplir durísimas condenas, hoy desconfía de sus peones venezolanos. Toma el asunto en sus propias manos e interviene directamente. Ya no son aquellos obscenos paniaguados del imperio, tipo Leopoldo López, María Corina Machado, Enrique Capriles, los que impulsan la desestabilización y el caos, sino la propia Casa Blanca.
Un imperio atendido por sus dueños que descarga una batería de medidas de agresión diplomática y sanciones económicas que se montan sobre la campaña de terrorismo mediático lanzada desde los inicios de la Revolución Bolivariana hasta llegar en los días pasados a promover un golpe de Estado en donde las huellas de la Casa Blanca aparecen por todos lados. Le repito, el comandante Chávez enfrentó varias conspiraciones. Entre ellas, yo enumero varias, entre ellas en 14 años, el paro petrolero, que fue el paro patronal, cerrando Santa María. El presidente Nicolás Maduro, desde que entró en el gobierno, ha enfrentado un paro continuo, pero con la Santa María abierta. Y sin embargo, este pueblo ha estado allí soportando, por eso mi primer saludo fue para el pueblo. En segundo lugar, antes de entrar al primer video, ustedes dirán, ¿por qué yo cargo esta revista Hola? Esta tiene que ver con uno de los videos que trajimos, luego lo voy a explicar. Y ojo, cuando ustedes ven la revista Hola, que es una cosa que es medio banal, y ustedes dirán, ¿por qué va a traer una revista Hola? No, esto tiene su porqué. Tiene su porqué. Luego lo voy a explicar. En segundo lugar, quiero mandarle un saludo. Bueno, ya dijimos al presidente Nicolás Maduro, quien nos acaba de llamar, a Cilia, al comandante Fidel, al comandante Raúl, al pueblo de Cuba. Y en tercer lugar, quiero hacer un reconocimiento especial al equipo mío, que conforma la Fundación Misión Legado, y que nosotros hemos estado trabajando durísimo en la preservación del discurso político, ideológico, filosófico del comandante Hugo Chávez, incluyendo también el discurso político, ideológico, filosófico del presidente Nicolás Maduro. Esa ha sido nuestra labor, nuestro trabajo, y yo tengo que agradecerle a ese grupo pequeño, pero muy, muy, muy fuerte y trabajador, el hecho de que nosotros tengamos ese soporte duro de estar trabajando y de estar haciendo el trabajo que nosotros queríamos hacer, que era la preservación siempre del discurso del comandante Hugo Chávez. Quiero con el primer video demostrarles rapidito lo que es el histórico de la conspiración desde aquel famoso llamado a la rechera de parte de Enrique Capriles Radonqui. Rueda. Prepárense. You gotta have the strongest military in the world. Occasionally have to twist the arms of countries that wouldn't do what we need them to do if it weren't for the various economic or diplomatic or in some cases military leverage that we had. If we didn't have that dose of realism, we wouldn't get anything done either. Nos movilicemos a las oficinas del Consejo Nacional Electoral en cada uno de los estados del país. La violencia está en quienes no quieren que se conozca la verdad. La violencia es el arma de los que no tienen la razón. La intranquilidad social en Venezuela se generó primariamente por la resistencia a un gobierno autocrático que viola los derechos humanos, o más bien se generó por la comprensión popular de que la economía está con muchos problemas y que no tienen los cambios económicos que quisieran. Mi respuesta sería ambas. Y creo que las dos, desafortunadamente, están en un círculo muy duro de manejar. Uno ve que las cosas que el gobierno de Maduro está haciendo son tan horribles
Pero creo que la situación económica que estamos viendo va a seguir empeorando cada día. Va a haber una resistencia al cambio y va a haber un intento para tratar de mantener el caudillismo en vez de tener una política económica. Esto va a generar más impulso para la oposición y tenemos que encontrar la política en la que podamos ayudar al pueblo venezolano a decidir. Esta oposición va a tener un impulso cada vez mayor debido a los factores económicos. Y entonces hay un conjunto de estrategias que podríamos implementar para generar una perspectiva distinta para la economía venezolana y eso cambiaría las cosas. ¿Esto cambia o esto revienta? No queremos que reviente. Es una gran oportunidad para que materialicemos los cambios. ¿Cuál sería el fin común, Enrique? Y aquí la pregunta es muy clara. Es decir, que en algún momento el presidente Maduro renuncie o que se busque de alguna forma que deje el poder. La renuncia es un camino, la Asamblea Nacional es un camino, se propuso una constituyente, hay múltiples caminos. Yo siento que un momento como el que estamos ahora no se había dado. Esto se acabó. El proyecto, el sueño que ustedes tenían, esto que llamaron revolución, se acabó. Cuando dice Capriles que ha perdido bastante lustre, esto se acabó, el proyecto, el sueño que tenían, se acabó. ¿Qué me quiere decir? No sé, porque él quiere además decir que el pueblo, es hora que el pueblo hable, el pueblo está hablando desde hace tiempo. Se le acabó el tiempo a los líderes políticos de la oposición de aglutinar a esa oposición para hacer algo verdadero en el país. Se lo digo aquí en cámara, antes de que corte en cámara, a todos aquellos que dicen que el venezolano es Cuba. Señores, es el mismo capítulo, es el mismo espejo volteado. Sí. Bueno, efectivamente, hoy en Venezuela es un clamor nacional, la necesidad de un cambio político profundo. Si en el 2014 era urgente, hoy es impostergable. La Constitución venezolana tiene un mecanismo para resolver una crisis política de esta magnitud y es la renuncia de quien está en ejercicio de la presidencia. From Russia to China to Venezuela, you are seeing relentless crackdowns vilifying legitimate dissent as subversive. We stand in solidarity with those who are detained at this very moment. In Venezuela, Leopoldo López. Venezuela, ¿listo para la revolución financiera? Llega a Caracas el presentador de CNN, Xavier Serviá, con su conferencia La Revolución Financiera. Venimos a conquistar la libertad financiera. 21 de marzo, Hotel Eurobuilding Caracas. Entradas en ticketmundo.com. Porque el dinero y la prosperidad vienen con instrucciones. Presenta Real Fun Entretenimiento. Leopoldo López habla en exclusiva con CNN. Y como te habrás dado cuenta, pues en este momento ya estoy rodeado de la custodia y están obligándome a terminar la llamada. Quieren arrancarme el teléfono, pero no lo voy a permitir. Acompáñame en una edición muy especial de Conclusiones, este miércoles en CNN. En este momento, Leopoldo, seguramente están viéndote en el gobierno venezolano, seguramente el presidente Nicolás Maduro, el mismo Diosdado Cabello, vaya, el gabinete entero estará viendo esta entrevista que has decidido darme. Bueno, yo le diría a quienes hoy están gobernando Venezuela que entiendan que su propuesta fracasó y que si quieren a Venezuela, que si realmente quieren a los venezolanos, si realmente quieren un mejor futuro para los venezolanos, que se aparten. Yo no tengo duda que lo mejor que podría hacer Nicolás Maduro para todos los venezolanos en estos momentos es renunciar, que renuncie y que ponga a la disposición de los venezolanos la posibilidad de que se elija una nueva Asamblea Nacional, un nuevo presidente de la República, que se renueven todos los poderes públicos tal como lo dice la Constitución, que tengamos hombres y mujeres dignos, pero con la legitimidad de los venezolanos para llevar adelante la conducción de todos los poderes públicos. La renuncia de la Asamblea Nacional. Se suspende de sus cargos a los diputados principales y suplentes a la Asamblea Nacional. También decimos que tiene que renunciar el Contralor, el Fiscal, el Defensor del Pueblo, el Tribunal Supremo de Justicia por el bien del país. Así como al Fiscal General de la República, al Contralor General de la República, al Defensor del Pueblo. Y finalmente, tiene que renunciar el Presidente de la República. You gotta have the strongest military in the world. Occasionally have to twist the arms of countries that
wouldn't do what we need them to do if it weren't for the various economic or diplomatic or in some cases military leverage that we had. If we didn't have that dose of realism, we wouldn't get anything done either. My fellow citizens, you deserve the truth. On my orders, coalition forces have begun striking selected targets of military importance. They can be certain of our response. And may God bless the United States of America and all who serve her. Comunistas asquerosos, tienen que salir todos de Chile. Se encontraban acamarados 20 toneladas de azúcar, 500 cajas de detergente. What did you have in mind in Chile when you said that you wanted the CIA or you wanted America to make the economy scream? What did you have in mind? Well, Chile, of course, is interested in obtaining loans from international organizations where we have a vote. And I indicated that wherever we had a vote, where Chile was involved, that unless there were strong considerations on the other side, that we would vote against them. Lamentablemente, la profecía de Bolívar no hizo sino cumplirse. Los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia para plagar la América de miserias a nombre de la libertad. Y todos los gobiernos que de una u otra manera se oponen al imperialismo comienzan a ser atacados, comienzan a ser satanizados, comienzan a ser atropellados. Ya han pasado casi 200 años de aquella alerta que hacía el gran líder, el gran visionario que fue Simón Bolívar. 200 años después, aquí estamos nosotros, concentrados en esta Caracas bolivariana para seguirle diciendo no al intervencionismo norteamericano en nuestra tierra. Y aquí en Venezuela lo que estamos haciendo es un esfuerzo gigantesco para cambiar de camino, para cambiar del camino al infierno al camino a la vida. Yo les voy a decir algo. Bastante historia hay aquí. Bastante heroísmo hay aquí. Y saben una cosa, bastante pueblo hay aquí. Y saben otra cosa, bastantes cojones hay aquí para defender esta tierra, para defender esta patria de cualquier intruso que pretenda venir a humillar la dignidad de esta tierra sagrada de la Venezuela, de todos nosotros. ¡Carajo! Tenemos que ir a un corte, pero quería hacer una recomendación. Hay algo que en esos cortos que pusimos, una especie de histórico de lo que ha sido la conspiración desde el momento en que el presidente Nicolás Maduro llega a la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela. Capriles, en la declaración que hace ahora mismo en enero, cuando Loco llama otra vez a la calle, dice en esa entrevista algo que me llamó la atención, que nunca habían tenido las condiciones como ahora. La pregunta que uno se hace aquí, no sé, en caso de fiscalía, en caso de imputación penal, es, ¿quiere decir que el llamado de febrero del año antepasado, más el llamado a la salida, no eran momentos adecuados para una insurrección? Esa es la grandísima duda que me llega a la cabeza.
Es decir, el señor Capriles en un momento dado cree que las condiciones ahora sí estaban dadas para una insurrección. Eso en primer término. En segundo término, encontramos las declaraciones de Jacobson, que no son de ahora, son desde el momento en que el presidente Nicolás Maduro llega al poder. Ya desde ahí se habla de direccionar una guerra económica, desde ese momento. Y en tercer lugar, otro punto que es bien importante es que si algo tienen en común estos señores, Antonio Ledesma, Enrique Capriles, Leopoldo López y María Corina, es que siguen llamando a la disolución del Estado. Siguen llamando a un golpe de Estado. Ahora con otra modalidad. Como dice Atilio Borón, tratando de encontrar a un militar que los acompañe en una sonada. Por eso decía al principio, ¿qué venezolano puede alentar un bombardeo a una población civil? A sus propios hermanos. ¿Quién puede hacerlo? ¿Quién puede hacerlo? Las etiquetas para hoy está @puño de hierro chavista, numeral puño de hierro chavista y numeral el mundo apoya la revolución. El mundo apoya a la revolución. Numeral puño de hierro chavista, numeral el mundo apoya la revolución. Vamos a un corte y ya regresamos. Llevo la marca en mi hombro izquierdo de la vacuna que me recibió y me preguntaron. Una ventana para el contacto directo con el pueblo. Un instrumento de democracia, de defensa de la verdad, de orientación del pueblo. Con amplia cobertura informativa. Venezolana de Televisión, por Telesur, las redes sociales. Puede escuchar en la radio, por donde nos busque nos encuentra. A mí me gustan mucho los días martes. No sé por qué será. Secciones que reflejan la consolidación de la revolución. No nos van a sacar del camino de la revolución, del socialismo y del servicio al pueblo. Contacto con Maduro, el programa del presidente obrero. Todos los martes a las 7 en punto de la noche. Más BTV, más revolución. My fellow citizens, you deserve the truth. On my orders, coalition forces have begun striking selected targets of military importance. They can be certain of our response. And may God bless the United States of America and all who serve her. Fractura de la tierra, fracking, método salvaje, impulsado por Estados Unidos para extraer petróleo y gas perforando la corteza terrestre. Realiza la inyección de agua, arena y productos químicos a alta presión y se fractura la roca madre para liberar hidrocarburos. Las consecuencias. En el 2006, Estados Unidos alcanzó una producción de 6 millones de barriles por día con el fracking. En 2012, subió a más de 8 millones. Para el 2013, la producción superó los 10 millones de barriles diarios. La estrategia, inundar de crudo el mercado internacional para ocasionar la caída de los precios y ahogar a los países productores de hidrocarburos. El imperialismo destruye la vida. Es una investigación que hemos venido haciendo durante bastante tiempo. La declaración del comandante José Gustavo Arocha, detenido en el caso Geofénix de financiamiento a las guarimbas, informó que a principios del mes de febrero de 2014, en virtud de las protestas
que se desarrollaba en Venezuela, también asistió a varias reuniones con diferentes políticos, entre ellos y más conocidos estaban Antonio Ledesma, Ramón Guillermo Veledo y Julio Borges, quien decía tener los contactos en el medio militar, especialmente en la aviación, con el general Osvaldo Hernández, que es al que tú te refieres. Buscaban financiamiento y apoyo militar ante una eventual caída del gobierno. Asimismo, también informó que entre estos dos personajes, Antonio Ledesma y Julio Borges, existía un plan para eliminar físicamente a Leopoldo López y así generar un mayor caos que facilitaría la caída definitiva del gobierno y la oportunidad de Antonio Ledesma de asumir el liderazgo de la oposición. En Venezuela, poner gasolina es tan pero tan barato que cuesta menos que tomarse un café pequeño. El precio justo de la gasolina es necesario. Aquí Tocciu e Tem Jun, qui tutti lottiamo insieme. Ici on lutte tous ensemble. Aquí todos luchamos juntos. Vente. Aquí llegaron las hormigas, vamos conquistando. Continuamos, fíjense, vean. Nosotros hicimos, para cuando estaba John Kerry como secretario de Estado norteamericano, creo que estaba en ese momento vicepresidenta Hillary Clinton, nosotros hicimos más o menos un cuadro haciéndole seguimiento a qué era lo que estaba haciendo Obama, en la Casa Blanca. Ajá, enfócame aquí. Y teníamos al Departamento de Estado, John Kerry, y está la señora Jacobson, subsecretaria de Estado para el hemisferio occidental, la señora Jacobson, ¿verdad? Luego, todo esto venía siendo aupado en el Senado por Robert Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, Marco Rubio, un hombre, yo diría que desmedidamente, histéricamente anticubano, de raíces cubanas, y es un tipo que se ha ganado el Senado, como senador se ha ganado precisamente el curul ha sido por su posición anticomunista, pero visceral en contra del pueblo cubano. Luego John McCain, ex candidato presidencial, actualmente senador, y esta señora que es una de las consuetudinarias anticomunistas en la Florida, en Miami, la señora Ileana Ros-Lehtinen, senadora, conjuntamente con Bob Corker. Ellos tenían relación con Orbex, que es una organización de venezolanos en Estados Unidos, en el extranjero, con Alfa 66, que es un grupo terrorista que hace vida en Miami, y con Comando F4, que también es otro grupo terrorista. Hoy ya el vicepresidente es Joe Biden, vicepresidente de los Estados Unidos, quien por cierto recibió a Lilian Tintori el día 11 de febrero. Luego Obama firma un proyecto de ley para imponer sanciones a funcionarios en Venezuela. Roberta Jacobson, subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, hace declaraciones en relación a la detención de Ledesma, comentando que Estados Unidos está muy preocupada por la intimidación del gobierno venezolano hacia la oposición. Jan Psaki, portavoz de la Casa Blanca, tiró un comunicado el 20 de febrero. Vean ustedes que lo que dice Atilio Borón es cierto, viene una reiterada emisión de comunicados por parte del gobierno norteamericano, o vocero del gobierno norteamericano, negando la participación de los Estados Unidos en la desestabilización de Venezuela. José Ernest, portavoz de la Casa Blanca, que declara afirmando que Estados Unidos estudia herramientas adicionales para encauzar a Venezuela hacia una dirección más positiva.
Y luego Vincent Stewart, director de la Agencia de Inteligencia del Departamento de Defensa de Estados Unidos, el 8 de febrero anticipó que Venezuela enfrentaría protestas masivas en los meses previos a las elecciones legislativas de este año, es decir, ya están anunciando las guarimbas. Y Ben Rhodes, asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, que afirmó que las autoridades venezolanas frecuentemente acusan a Estados Unidos de ocasionar los problemas que enfrentan y no creo que nadie en la región le crea. Sin embargo, hubo pronunciamientos por parte del G77 más China, reiterando su rechazo a las sanciones injerencistas de Estados Unidos, comunicado de los países no alineados en rechazo a la más reciente decisión del gobierno de los Estados Unidos de fecha 2 de febrero de 2015 de expandir las medidas coercitivas unilaterales en contra de Venezuela, un comunicado de declaraciones de apoyo de 33 países que conforman el CELAC, y eso lo avisoró el comandante Chávez cuando se funda el CELAC, que era precisamente para poder combatir el tutelaje de Estados Unidos en la OEA. Y luego está el comunicado UNASUR en rechazo a la ley que aplica sanciones unilaterales a los funcionarios del gobierno venezolano. Por cierto, Samper también hizo una declaración. Y por supuesto, los grupos opositores de Uruguay critican que el presidente no se pronuncie en contra del gobierno venezolano y tome posición firme en Mercosur. Un comunicado de la Human Rights Watch, hay que recordar quién era el señor Vivanco. El señor Vivanco hay que hacer una especie de histórico. El señor Vivanco lo montamos en un avión y fuera de aquí. Y fuera de aquí por injerencista. Porque el señor Vivanco, y hay que recordarlo, cuando hubo el golpe de Estado, cuando sacan al comandante Chávez, lo secuestran, el señor Vivanco nunca se pronunció a favor de los derechos humanos del comandante Chávez. Quienes por cierto, son rescatados por la acción cívico-militar de nuestro pueblo el 11, 12 y 13 de abril, o el 12 y 13 de abril. Yo diría que desde el 11 ya nuestra gente estaba en la calle. Declaraciones de María Corina Machado pidiendo una reunión urgente de la OEA. Esta señora que es embajadora de Panamá, porque ella pierde el curul venezolano por haber sido embajadora en Panamá, y pide una reunión urgente de la OEA. Vean ustedes siempre una posición antipatriota, antinacionalista, pro-yanqui, piti-yanqui, que es lo que han hecho, en tratar de entregarle a los Estados Unidos el país para entregárselo a un títere, y ahora les voy a mostrar por qué lo de títere. Y la declaración de Estados Unidos planteando preocupación por el aumento de escalada represiva en contra de la oposición. Y la oposición chilena, liderada por Piñera, también pide pronunciamiento del gobierno en países latinoamericanos. Yo quiero enseñarles algo que es bien interesante ahora mismo. Fíjense bien. Esto es la política intervencionista estadounidense. Esto es un informe del año 2007, 2008, más o menos, pero tiene vigencia. Y estamos hablando de bases y presencias militares en Sudamérica. Vean ustedes, bases militares en Sudamérica. ¿Ven? Creo que una en Ecuador fueron expulsados y también creo que en Bolivia se pidió la expulsión de esas bases. Y recordemos el número de bases que hay en Colombia. Luego podemos hablar aquí de los intereses hegemónicos. ¿Qué es lo que quiere el imperialismo norteamericano en América Latina? Esto es bueno que nosotros lo veamos. Tenemos yacimientos de petróleo en América Latina, México, Guatemala, Colombia, Venezuela, Brasil, Ecuador, Bolivia. Son yacimientos petroleros. Argentina. Esto es lo que le interesa al imperialismo norteamericano. El imperialismo norteamericano no te habla de libertad por hablarla. Yo les decía ahora que el ciudadano norteamericano es quizás el ciudadano más preso que hay en toda América, en todas las Américas, América del Norte, América del Sur y el mundo. Es un ciudadano constantemente vigilado. Luego tenemos otros intereses hegemónicos en área versus áreas de influencia, la riqueza de la biodiversidad, pulmón.
pulmón vegetal que le interesa a los Estados Unidos en Guatemala, Honduras, Panamá, Colombia, Venezuela, Brasil sobre todo, Brasil al norte y al sur, y Argentina. Luego tienen otros intereses hegemónicos, que sería agua, fuentes de agua, en Venezuela, Brasil, Panamá, El Salvador, Uruguay, Argentina, al norte y al sur. Luego tenemos bases y presencias militares en Centroamérica y el Caribe, que es la política intervencionista norteamericana. Luego, intereses hegemónicos, que es uno de los problemas que tiene que enfrentar Estados Unidos, es que el comandante Chávez despertó la posibilidad de movimientos sociales en toda América Latina y el mundo. Yo decía en estos días que actualmente sería un momento estelar para el comandante Chávez el hecho de que nosotros de alguna manera se influyera en lo que es la victoria. Yo sí lo digo así abiertamente, que influyéramos en la victoria que hubo en Grecia recientemente y que se va a dar en España. Gústele o no le guste a la derecha de española y a la derecha griega. Hubo una influencia, porque Chávez por primera vez, pasando por encima de aquello que se llamó la historia del fin del mundo de Fukuyama, nos regresó la esperanza de tener un mundo mejor. Y vean ustedes esto, los movimientos sociales regados no solamente en Cuba, Guatemala, Colombia, Ecuador, Brasil, Bolivia, Uruguay, Argentina, tenemos movimientos sociales que están en permanente ebullición. ¿Quiénes están trabajando para que eso no se concrete, para que esas luchas sociales no se concreten? Lo tenemos también aquí. ¿Y quiénes son los que están trabajando de paso para que eso, para manejar el hemisferio al antojo de lo que es la Casa Blanca? Tenemos a la Casa Blanca con el Departamento de Seguridad, con todos estos elementos de inteligencia. Luego, la National Security, la Agencia de Seguridad Nacional, la Central de Inteligencia, la Agencia Central de Inteligencia, y aquí pueden ver ustedes el Congreso, que es el que ha venido pronunciándose, voceros, en el caso de Jacobson, de los senadores, Rubio, Lettinen, el Departamento de Defensa, que influye directamente en esto que se llama aquí el Comando Sur de los Estados Unidos. Departamento de Estado, y viene el Departamento de Tesoro, Departamento de Justicia y la Oficina Ejecutiva del Presidente de los Estados Unidos, que es aquí donde se desarrollan todos los planes que confluyen en los aparatos de inteligencia. ¿Qué hacen esos aparatos de inteligencia? Bueno, la conformación de grupos hormigas para la desarticulación de centros de acopio, farmacias, abasto y supermercado, un acto criminal. Quitarle a nuestro pueblo medicinas, quitarle alimentos, es un acto criminal. Como también es un acto criminal el confabularse para un bombardeo sobre Caracas. Entonces hablamos de Santos, ¿no? Aquí no estamos hablando de Santos. Y yo le vuelvo a hacer la misma pregunta al pueblo opositor, al pueblo que tiene todo el derecho de militar en la oposición, o tiene todo el derecho a pensar que la revolución no es viable, pues. ¿A usted le gustaría que bombardearan Caracas? ¿Usted cree que de verdad en el momento de un bombardeo las bombas son inteligentes y van a buscar nada más que chavistas? ¿De verdad lo creen? Ustedes no oyeron hablar muchísimo del ejército norteamericano cuando habla de daños colaterales. ¿O es que nosotros no vimos en ningún momento qué es lo que pasó, qué es lo que ha pasado en Palestina, qué es lo que pasó en Irak? Les voy a dar la razón fundamental, porque Estados Unidos habla mucho de la libertad, pero les voy a dar la razón fundamental por la que Estados Unidos quiere intervenir en Latinoamérica. Lo decía Chávez, es petróleo. Vamos a ver este video, rueda.
La causa de las amenazas contra nosotros, el petróleo, el petróleo, el petróleo. Solo unidos tendremos patria. O la patria es grande o no es patria. Estados Unidos se está quedando sin petróleo. Yo siempre pongo el ejemplo, Ramón, la comparación con un vampiro. Imagínate el desespero de un vampiro. ¿Qué no sería capaz de hacer un vampiro que no ha chupado y está saliendo el sol? Y sabe que si no chupa sangre, antes de que salga el sol, se muere. Así está el imperio. Es un vampiro. Anda desesperado por el petróleo. Y vaya cómo traga petróleo ese vampiro. 20 millones diarios de barriles se chupa solo Estados Unidos. Y teniendo apenas 5% de la población del mundo, se chupan 20% de la producción mundial. Vivimos en un planeta colonizado por el capitalismo, un sistema sediento de recursos, pero especialmente sediento de petróleo. Para el imperialismo norteamericano, el terror es su divisa. Los Estados Unidos instalan un nuevo sistema de guerras con el único objetivo de apoderarse de las grandes reservas de la OPEP, que suman el 85% de todo el petróleo existente sobre el planeta, siendo Venezuela la dueña del 21% de dichas reservas. Con apoyo popular e internacional. Esto es muy lamentable. Más muerte, más guerra. Son los señores de la guerra. Hay que ver qué irresponsabilidad. Qué irresponsabilidad. Y detrás de eso la mano de Estados Unidos y sus aliados europeos. La causa, por cierto, de la agresión a Libia, el petróleo. La causa de la agresión a Irak, el petróleo. La causa de la agresión a Afganistán, el petróleo. La causa de las amenazas contra nosotros, el petróleo. Y lo más fácil para el imperio sería poner en Miraflores otra vez a un títere. La mejor forma de evitar la guerra es preparándose para ella. Es un antiguo proverbio o adagio. Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Venezuela y la maldición petrolera, este es el tema de hoy. Una de las formas de ataque que usa la burguesía contra la revolución bolivariana consiste en despreciar la política de solidaridad y cooperación con otros pueblos del mundo, que no poseen en su subsuelo las riquezas que nosotros ostentamos. Venezuela no regalará más petróleo. Esto según ha dicho el candidato presidencial de ese país, Enrique Capriles. El presidente de la República ha regalado a cerca de 50 países la suma de 8.000 millones de dólares. Que vamos a reclamar y vamos a aumentar nuestro reclamo por todo ese petróleo que tú estás regalando a tus amigos de otros países. ¿Por qué, presidente, decidió a mitad de año regalar 100 casas y una escuela en Mali? ¿Ustedes saben dónde queda Mali? Yo tampoco. Primero Justicia asegura que los acuerdos petroleros suscritos por el gobierno venezolano con otros países le siguen generando pérdidas millonarias a la nación. No saldrá un solo barril de petróleo regalado de nuestra Venezuela a otros países.
Este acuerdo permitirá concretar el suministro de Venezuela a Palestina del diésel que necesita Palestina y su economía para poder seguir creciendo, consolidándose. Ha nacido Petropalestina, que es la alianza entre PDVSA y Palestina. En Gaza se cumplieron 13 días de la ofensiva israelí contra el grupo islamista Hamas. Este domingo se convirtió en el día más letal, al sumar 100 palestinos muertos. Fíjense ustedes, cuando el presidente Nicolás Maduro habló en estos días con las comisiones presidenciales, con los obreros, nos enseñó y dijo algo que me pareció bien acertado. Cuando enseñó lo de la burla de tal Blado creo que se llama, el caricaturista colombiano. El presidente lo describió más o menos rápido, pero luego nosotros vemos cómo los cuernos de la abundancia están destruidos, como dijo el presidente, las armas rendidas, el caballo desvencijado, pobre, acabado, las espigas también acabadas, y luego escasez, inflación, autosuicidio. El señor Blado respondió burlándose del presidente de la República. Y hoy Santos declaró pidiendo por la seguridad del señor Antonio Ledesma. Ojalá el gobierno, porque esto tiene que hacerlo el gobierno, y esto es una recomendación que yo hago desde acá, enseñe, porque supuestamente a esa parte en donde está preso el señor Antonio Ledesma, le llaman la tumba. Bueno, entonces han dicho que la tumba es lo más malo del mundo, es lo más feo, es lo más terrible, son las ergástulas de esta dictadura. Una dictadura que, por cierto, permite, yo creo que una dictadura bien peculiar, permite que un señor Leopoldo López, quien está supuestamente siendo torturado, al que le tiran supuestamente excrementos cuando está dentro de su celda, permite que el señor hable con nada más y nada menos que el señor Fernando del Rincón de CNN. Y que, por cierto, en el momento en que está hablando con el señor de Fernando Rincón de CNN, también este gobierno autoritario, dictatorial, permita que CNN siga conspirando. Porque ahorita no solamente es la entrevista que se le hizo a Leopoldo López, no, ahorita en marzo viene el señor ex Menudo, ex cantante de Menudo, viene al Eurobuilding, por cierto, que está cobrando real por eso, cobra para hacer la conferencia en donde dice: venimos a liberar la economía, venimos a hacer la revolución de la economía, vamos a libertar la economía venezolana, porque el dinero tiene sus signos. Y sin embargo esta dictadura sigue permitiendo que eso suceda. Tenemos una libertad de prensa que, según un congresista hace un año, en una sesión del Senado norteamericano, dijo que aquí todavía había algo de libertad de expresión, pero que no se permitían ciertas cosas, que incluso llegan a aseverar en esa audiencia que hicieron con Jacobson, una audiencia que me pareció bastante imparcial, llegan a aseverar que aquí, bueno, quedan rastros de hace un año de libertad de expresión, pero que los medios están siendo comprados por personas afectas al régimen dictatorial del presidente Nicolás Maduro. Vean ustedes todo lo que es una campaña internacional en la que se incluye
y fue una denuncia que hizo Diosdado conjuntamente con Jorge Rodríguez, en la que se incluye a un señor, a una señora funcionaria del gobierno canadiense que se presenta en el aeropuerto de Carabobo para ver las condiciones en que está el aeropuerto y poder desalojar en una situación de conmoción, poder desalojar a ciudadanos canadienses. Resulta que Larissa Costa hace un trabajo, pero perfecto, anda buscándome, Larissa Costa está haciendo unos trabajos en esos micros de 10 minutos, 9 minutos, tengo que darle una felicitación grandísima a Larissa, está haciendo unos micros, pero bien hechos, 10 minutos condensados, pero con una claridad absoluta. Y resulta que esta funcionaria, ¿verdad?, está respondiendo a intereses de otros funcionarios que trasladan a Venezuela y qué cosa extraña, ese funcionario viene de situaciones de conflicto en países en donde hay injerencia por parte de los Estados Unidos, por parte de Canadá o por parte de los organismos de inteligencia norteamericanos, que son los mismos que preparan esto, porque vamos a ser claros, cuando nosotros hablamos de un tal en Yucote que está preso, ¿verdad?, y vemos cómo conforman lo que llaman grupos hormigas para de manera criminal desarticular cualquier tipo de dotación de alimentos o medicina a nuestro pueblo, pues eso es criminal, eso es un acto terrorista, es un acto criminal. Yo quisiera saber si en Yucote lo hiciera en Estados Unidos, a ver si iba a quedar tranquilo, a ver si iba a ser un jueguito de desarticular precisamente, quitarle la comida la comida a nuestro pueblo. Entonces, colócame ahí, por favor, con Larissa Costa, porque hay algo que tengo que explicarlo. Y tiene que ver con la traición por parte de gente que se decía revolucionaria y al final tiene visos de, digamos, de traición a su propia clase. Igual así como Obama traicionó a su propia raza, aquí hay gente que en algún momento estuvo al lado de la revolución y terminan siendo peores que la misma burguesía. Vamos a ver a Larissa Costa, ¿lo tenemos listo? El video es el 4, ¿lo tenemos listo? Sí, rueda. La oposición venezolana ha dado un giro importante. Convencidos de su fracaso en la política interna, han virado sus naves para convencer a la opinión pública internacional de que si ellos arriban al poder, no importa por cuál día, Venezuela estaría mejor. Y escuchen bien, no hablo de los gobiernos. No me refiero a ellos porque allí bien conocen las fealdades y las miserias que se matizan entre cócteles. Quisiera analizar junto a ustedes el lado diplomático del golpe de Estado que recién se abortó en Venezuela. Días recientes, desde la embajada alemana en Venezuela, se emitía un comunicado firmado por el encargado de negocios, en el que se exhortó a los hermanos que habitan en la nación a tener buenas reservas de alimento y de agua para varios días, así como a tener dinero en efectivo, medicamentos, baterías para radios, velas, copias de documentos importantes y otras cosas que ellos llamaban elementales. Y decían: no debemos dar por sentado que los servicios de electricidad e internet estarán a nuestro alcance. Estas sugerencias son una copia a calco de las emitidas a principios de año por el grupo de oposición abiertamente golpista denominado UNO y conformado por Iván Carratú Molina, Alberto Franceschi y al que pertenece Orlando Urdaneta. Durante la emisión del programa Con el Mazo Dando especial de la semana pasada, Diosdado Cabello denunciaba que Nancy Birbeck, oficial de enlace de la policía montada canadiense, quien cumple tareas diplomáticas en nuestro país, estuvo el día 9 de febrero de este año en las instalaciones del aeropuerto Arturo Michelena en el estado Carabobo, indagando sobre las capacidades de la terminal aérea ante situaciones de conmoción. Vamos a ver el video. Señor embajador, que usted sabe que en lo que anda metido, señor embajador de Canadá,
Nancy Birbeck fue el día lunes con otro funcionario de la embajada canadiense y estaba pidiendo información sobre, es la oficial de enlace de la Real Policía Montada de Canadá aquí en Venezuela. ¿Cuáles eran las capacidades del aeropuerto para casos especiales? ¿Cuáles son esos casos especiales? Porque hay un funcionario de la embajada británica, que sabemos quién es también, de inteligencia colaborando en la planificación. Vamos a repetir lo del golpe de Estado del año 2002. La Embajada de Canadá se apresuró a confrontar al presidente de la Asamblea Nacional argumentando desde su cuenta Twitter que era un procedimiento y que normal. Sin embargo, los diplomáticos canadienses no parecen tan amistosos con el gobierno nacional como lo son con ciertos personajes de oposición por intereses de clase, pues. El 6 de julio del año 2014, José Vicente Rangel denunciaba en sus confidenciales la siguiente información. La Embajada de Canadá aparece cada día más comprometida en extrañas actividades contra el gobierno constitucional venezolano. De acuerdo a informaciones de inteligencia, a través de la Embajada ingresan al país miembros de un importante organismo de inteligencia conocido internacionalmente. Se estima que en los últimos 3 meses han ingresado por esa vía aproximadamente 30 agentes especialistas en actividades desestabilizadoras, que luego regularizan su situación a través de una compañía que presta servicios a grandes empresas que operan en el país, dirigida por un exoficial de la Guardia Nacional que estuvo entre los alzados de Plaza Altamira el año 2002. Para la fecha, recién llegaba al país el actual embajador de Canadá en Venezuela, Ben Roswell, quien curiosamente fue nombrado en medio de las guarimbas y en uno de los picos noticiosos del escenario ucraniano. De otro modo, su nombramiento hubiese resultado muy significativo, porque él es el cuadro diplomático de Canadá destinado a zonas de conflicto. Su carrera se inició en Somalia en 1993 en la misión de la ONU durante la Guerra Civil. Luego trabajó en Egipto. De 2003 a 2005 fue el encargado de negocios de Canadá durante la invasión a Irak. En el año 2008, el diplomático de combate, como lo llamó el rotativo canadiense de Star, asumió tareas en Afganistán hasta el año 2010, de donde salió entre aplausos de su país. ¿Cuánto negocio logrado para Canadá, no? Antes de ser designado para ocupar la oficina diplomática en Caracas, se encargó de la Dirección de Estados Árabes del Golfo del Departamento de Asuntos Exteriores, Comercio y Desarrollo, donde le tocó hacer lidiar a Canadá con la Libia agredida, con el Egipto agredido, con la Siria agredida y las petromonarquías complacientes de Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes Unidos. Mientras monitoreaba transiciones diplomáticas y tal en Afganistán, Irak y Egipto, se especializó en el empleo de las redes sociales con el fin de interactuar directamente con actores no estatales y esquivando, de hecho, a los gobiernos de esos países. Y fue el elegido a arribar a Venezuela en el marco de las campañas internacionales como SOS Venezuela o Pray for Venezuela, diseñadas para acusar en falso a nuestro país como violador de derechos humanos. Este dato a mí me resultó muy llamativo porque el día 26 de enero de este año, mientras Joe Biden les decía a los gobiernos del Caribe que derrocarían al gobierno bolivariano, mientras 3 expresidentes latinoamericanos montaban un show en un hotel capitalino, el señor Roswell se reunía con el gobernador del estado Lara, Henry Falcón. Lo curioso es que cuando buscamos rastros del encuentro de Falcón y Roswell en las redes sociales, nos encontramos con un enlace de la página Facebook de Avanzada Progresista, que misteriosamente no es vinculado al Instagram donde se colgó originalmente, y tampoco se encuentra reflejado en el Twitter del gobernador. Sin embargo, un lugar web llamado ensocialpromise.com, que recoge y almacena las frases de políticos emitidos a través de Twitter, nos permitió recuperar
la reseña hecha del encuentro. La única referencia que hace la embajada en su cuenta Twitter a la visita de Roswell a Lara es la visita que él le hizo a la Flor de Venezuela, que sabemos está a cargo del Ministerio del Poder Popular para el Turismo y no de la Gobernación. Otro dato muy interesante del señor embajador es que es uno de los funcionarios aventajados en la llamada diplomacia 2.0 y en el 2013 supervisó un proyecto piloto de diplomacia que ellos llaman directa para el Departamento de Asuntos Exteriores, Comercio y Desarrollo, donde colaboró en el establecimiento de una plataforma comunicacional para que los iraníes y emigrantes iraníes se comunicaran entre sí y ocasionalmente con el gobierno de Canadá, fuera de lo del alcance que ellos llaman censores y tal de ese país. A eso no se le llama injerencia. Siendo un asiduo usuario de las redes sociales, presumimos que el señor Roswell simpatizó con la versión 2.0 del talentoso señor Ripley, o cómo engañar al mundo diciendo que defendiste a Mandela, que supo protagonizar su compatriota Irwin Cotler. Recientemente su embajada promovió un premio a la defensa de los derechos humanos y asistieron muchos representantes de ciertas ONGs de dudoso financiamiento. A quienes no vimos allí fueron a las víctimas de las guarimbas. Por cierto, el señor Fernando del Rincón hizo énfasis en esos abogados, en ese abogado Irving Cotler, que había defendido a Mandela. Hizo énfasis en él, en la entrevista que le hizo recientemente. Y eso que la embajadora sudafricana desmintió que el señor Irving Cotler, y hay un trabajo magnífico también de Larissa Costa, en donde desnuda la mentira de que Irving Cotler, quien por cierto es canadiense, que Irving Cotler fue abogado de Mandela. Eso también fue mentira. Es decir, ¿viven de qué? De la mentira. La mentira permanente, el hombre. Fíjense ustedes que Fernando del Rincón, cuando está entrevistando a Leopoldo López, no dice que tiene un añito preso. No, dice 365 días. ¿Por qué? Porque el número es mayor, ¿me entiendes? No es lo mismo decir un año que decir 365 días. Pero hay algo que me llama la atención de ese video que sacó Larissa, que hizo ese trabajo que hizo Larissa. Veía la revista Hola, la tenemos acá, un momentico. Hola Venezuela. Y entro aquí. Cada quien a su sitio, ¿no? Yo voy a explicar algo ahorita. María Elba Díaz de Falcón, primera dama del Estado, nos abre las puertas del Palacio de Gobierno de Lara. Por supuesto, cuando nosotros estamos viendo el reportaje, nos encontramos con que la señora María Elba Díaz de Falcón va haciendo un cambio de vestidos. Gobierno muy progresista. Y van mostrando, y van haciendo unas observaciones, fíjense, va cambiando muy a la moda de Hola. Enseñando lo que considera, supongo yo, considera el señor Henry Falcón su vivienda particular de por vida. Y hay una cosa que me llama la atención aquí. Fíjense ustedes, es un gobierno popular, supuestamente, dice Henry Falcón, que es un hombre progresista. Y dice aquí, ataviada con un traje de la diseñadora barquisimetana Isabel Riera, que se ha ocupado de todo el vestuario de este posado, la señora de Falcón posa delante del gran óleo del general Juan Jacinto Lara, héroe epónimo del Estado, y que junto con José Florencio Jiménez, Pedro León Torres y José Trinidad Morán, conforma el glorioso cuarteto de hijos que la tierra crepuscular ofrendó a la guerra de independencia. Dice por acá, vista del gran salón protocolar del Palacio, bautizado con el nombre del insigne caroreño Martín María Guinagalde, gobernador de la provincia de Barquisimeto. En el recuadro, la esposa del gobernador Henry Falcón Fuentes posa justamente en este salón de inequívoco estilo francés, realzado en techo con 3 medallones alegóricos, el de Cerez,
el de Europa y el de Pomona, brindando sus dones, este último en alusión a la letra de la cuarta estrofa del himno del Estado Lara. Poco a poco se le ha ido restituyendo a los salones su antiguo esplendor. En anteriores administraciones se llegó a cometer el sacrilegio de embadurnar con pintura de aceite los relieves que rodean plafones y medallones alegóricos. Ustedes dirán por qué Mario Silva está hablando de esto. ¿Usted sabe por qué odiaban a Chávez? La burguesía va ocupando a los traidores, los toca, los enamora, les dice tú puedes ser presidente de la República. Y la burguesía tiene esto que le encanta. Parece que esto es sine qua non en una persona de poder, pareciera que en una persona de poder sine qua non esta es una forma de hacer vida, convertirse. No solamente el hecho de que nosotros combatimos precisamente, no en la preservación del Palacio de Gobierno del Estado Lara, no. Es que estamos combatiendo precisamente ese estilo de vida. Porque ese estilo de vida es muy lejano a lo que es nuestro pueblo, a lo que es el pie descalzo, el que anda en la calle trabajando. Y vemos cómo tratan de equipararse a lo que es la realeza española, por eso es hola Venezuela. Y es una forma de abandonar los principios elementales de una revolución. Créanme, el otro día yo hablaba con los compañeros del equipo, yo les decía a ellos, qué cosas, ¿no? Tú subes a un barrio y en un barrio todavía tú puedes ver cómo la interrelación entre familias es normalita. Vale, un plato de caraota, ahí pásalo y yo te mando aquí unas arepitas y todo. En cambio, cuando vas hacia una urbanización de clase media, prácticamente ni siquiera se conocen. Y son las características que el imperialismo norteamericano nos vigila. Y les voy a explicar también por qué. Video 6. Escuchen bien. Esto es en lo particular. Es decir, Heriberto, que es un psiquiatra al que yo aprecio muchísimo, él fue el que nos habló en una oportunidad, en un programa de La Hojilla, nos habló de lo que es la psicología de masa. Nos previene. En una entrevista que hace nos habla de la guerra económica y de cuáles son los elementos. Nosotros hemos estado tratando de estudiar porque hay algo que disparó dentro de la guerra económica, disparó el afán de consumo. Lo disparó. Y yo no entendía mucho de esto de psicología de masa hasta que vi parte de esta entrevista que me agradó muchísimo. Una entrevista que le hacen al psiquiatra Heriberto González, que tenemos que tomar muy en cuenta, sobre todo porque estamos hablando ya no de guerra de cuarta generación, estamos hablando de guerra de quinta generación. Y sin embargo nuestro pueblo estoico ha soportado eso que Heriberto nos advierte es una forma de pensar que el imperialismo la está viendo y nos ataca por ese sector. Vamos a ver a Heriberto González, pero es rapidito, es una entrevista rápida. Hay otros elementos que luego los mostraremos, pero me interesó más la parte de la guerra económica descrita por Heriberto González. Vamos a ver la rueda. Sí, yo creo que para poder entender lo que está pasando en la actualidad hay que hacer un poco de historia, porque esto es una variante más. Entonces vamos a comenzar con la llegada de Chávez al poder. Digamos que los partidos políticos de la Cuarta República estaban debilitados y quien va a tomar
la dirección política van a ser los medios de comunicación, que se van a transformar en partidos, jueces, etc. Y es a través de los medios en donde se va a iniciar toda esta guerra, cuyo objetivo es tumbar al gobierno. Todos recordamos los hechos, solamente voy a enunciarlo. Digamos, el más importante fue el golpe de Estado, que fue precedido por paros y movilizaciones convocadas por la CTV y Fede Cámaras. Viene el golpe de Estado, sabemos que fue un golpe de Estado fugaz, etc. Ese golpe de Estado tiene unas caras específicas. Fueron Carmona, algunos personajes quedan muy claramente identificados quiénes fueron, y divide al pueblo de Venezuela entre los que están a favor del golpe y los que están en contra del golpe. Se supera la situación de golpe, no se supera la crisis, continúan los medios atacando al gobierno y creando una masa crítica en contra del gobierno, y después viene otro estilo de intervención, que es Plaza Altamira con los militares, llamando una insurrección militar. Esta nueva forma también tiene caras visibles. Todas estas caras visibles son alentadas por la televisión. Después viene el paro petrolero. El paro petrolero, el énfasis es más económico, los otros eran fundamentalmente políticos. Este es económico, pero igual tiene caras. Está la gente de petróleo, están los diferentes partidos políticos, ellos intervienen, llaman al paro, llaman a cerrar las calles, etc. Fracasa el paro petrolero y hay toda una serie de manifestaciones, revueltas, etc., que siguen más o menos el mismo modelo hasta las guarimbas de este año. Entonces, en las guarimbas de este año también hay caras que están llamando a la insurrección, medios que están promoviendo la insurrección, y la insurrección fracasa. Y se entra en una nueva etapa que, tal como yo la veo, es un equivalente a una guerra de baja intensidad con utilización de guerrillas. Y quiero especificarlo. En una guerra convencional se sabe quién es quién. Las personas van uniformadas y yo puedo identificar, este es mi enemigo. Las guerras de baja intensidad, pues también hay uniformes, etc. Pero en las guerrillas, por ejemplo, tipo Vietnam, no era posible para los norteamericanos identificar quién estaba en contra de ellos y quién es a favor. Entonces, ¿qué está pasando en la actualidad? Primero, ¿estamos viviendo una guerra económica o es simplemente una crisis económica? La oposición dice que esto es una crisis económica fundamentada básicamente en un mal manejo de la economía por el gobierno. Yo creo que no. Yo creo que esto es una guerra económica, y una guerra económica que lleva las mismas intenciones de los combates anteriores, pero con una nueva modalidad. Y esta nueva modalidad tiene varias características. Uno es que no tiene cara. No hay ninguna persona que esté llamando a la especulación. Nadie está llamando a que se haga extracción de los productos de Venezuela. Nadie lo dice. No aparecen en los medios. Aparecen en las redes sociales, pero en forma anónima. Entonces, digamos que el primer elemento que las diferencia de todos los demás es el anonimato. No hay líderes aparentes. Incluso los últimos líderes de la oposición no aparecen en este caso llamando al saboteo económico. Entonces ya eso es un elemento que lo diferencia enormemente. Y el otro elemento es que en las pasadas intervenciones, la forma de la intervención dividía
a los venezolanos en pro y contra. Los que estaban a favor de la intervención y los que estaban en contra de la intervención. Yo creo que esta guerra económica hay que identificarla como guerra económica de baja intensidad difusa. Yo creo que esta guerra económica ha sido muy bien planificada y tiene mucho que ver con la psicología del venezolano, y eso quiero explicarlo. Nosotros somos un país rentista. Como país rentista somos un país en donde la riqueza es producto de la extracción, no es producto de la producción, sino nuestra riqueza es porque extraemos petróleo, extraemos oro, extraemos minerales, no producimos industria. Y esto va a generar un tipo especial de psicología, que es diferente a la psicología de los países industriales. En un país industrial, si una persona quiere ganar dinero, quiere montar una industria. Y montar una industria es la forma como gana dinero. En un país rentista, la forma como se gana dinero es mediante la extracción. Como sea, pero extraer. ¿Y extraer de quién? Extraer de la fuente fundamental de riqueza, que es el gobierno. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que se extrae? El gobierno, en su afán de enfrentar todo ese proceso de injusticia social durante tantas décadas, ha hecho un gran esfuerzo por dotar al pueblo de lo que antes nunca tuvo. Televisores, radios, neveras, alimentos, más baratos. O sea, el Estado ha intervenido para poner en manos del pueblo artículos que en otras condiciones no podrían estar en manos del pueblo. Entonces, ¿de qué se trata la nueva guerra de extracción? La nueva guerra de extracción se trata de extraer esos artículos que ha depositado el gobierno, producto del petróleo. Es más o menos así: el gobierno saca petróleo, del sacar petróleo compra producto, lo pone a un precio bajo y alguien compra a precio bajo y vende a precio caro. O sea, utiliza el modelo capitalista más antiguo, que es el modelo comercial. Comprar barato y vender caro. Pero en este caso, compro barato productos subvencionados por el gobierno. Y esa es la clave. Entonces, esos productos subvencionados por el gobierno, hay dos formas rentables de venderlo. Uno es directamente en la calle mediante la bononería, y para que esto sea factible tiene que quitarse de los anaqueles. Si se compite con los anaqueles, pues no se puede. Entonces se quita de los anaqueles, se vende en la bononería más caro, o muchísimo más rentable, se manda para Colombia. Entonces, ¿qué trae como consecuencia? Trae como consecuencia que el gran esfuerzo que el gobierno está haciendo por poner en manos del pueblo artículos e insumos está sirviendo para que un grupo de personas se enriquezcan, pero no solamente se enriquezcan, sino que debilite la base económica del gobierno, que es el objetivo final. El proceso de una revolución es un proceso de cambio, y en ese cambio hay un cambio de valores. Pero los valores son una de las cosas más difíciles de cambiar porque está íntimamente relacionado con nuestro sistema de creencias. Entonces, dentro del sistema de creencias del venezolano, tiene que ver con ganar lo más posible con el mínimo esfuerzo. Y eso es sembrado por la historia económica de los últimos 100 años. Entonces, cambiar eso no es fácil, pero es posible. O sea, todo el esfuerzo que se está haciendo
con los jóvenes en el deporte, en el arte, etcétera, es la siembra de nuevos valores. Esta siembra de nuevos valores debería reproducirse a todo nivel. Voy a explicarme. ¿Cómo nace un valor? Un valor nace por la utilidad de una conducta en una sociedad determinada. En una sociedad guerrera, el valor fundamental es la valentía. ¿Por qué? Porque para ser guerrero necesita ser valiente. En una sociedad fundamentalmente campesina, uno de los grandes valores es la perseverancia y la paciencia. Porque para ser campesino necesita ser perseverante y paciente. O sea, el valor está relacionado con la producción social. Entonces, dentro de un país rentista es difícil cambiar los valores y la revolución sigue siendo rentista. Nosotros tenemos que ir cambiando progresivamente el Estado rentista por el Estado productivo, que eso es fácil decirlo, pero no es fácil hacerlo. Ese trabajo, esa entrevista que se le hace a Heriberto, a mí me llamó la atención poderosamente, porque hay cosas ahí que son ciertas. Nosotros mismos, de alguna manera, ¿verdad? Por lo que dice Heriberto, ese esfuerzo enorme que hace el Estado, que hace el gobierno revolucionario para poder suplir las necesidades que jamás en gobiernos anteriores ninguno se suplieron, se les llenó a la gente, a los más pobres. Ese esfuerzo enorme se pierde por la conducta rentista de nuestro pueblo. Ustedes me dirán, ¿estoy insultando? No, yo no estoy insultando, estoy diciendo lo que es así, lo que yo he visto. Es más, de hecho, cuando Carlos Andrés Pérez, primer gobierno, llegó al poder, se exacerbó lo que fue la cultura no solamente rentista, sino la cultura de gasto, consumo y de ganancia fácil. Cuando él habla de los valores, que dice, ¿cuál es el valor del pueblo que es guerrero? La valentía. ¿Cuál es el valor del campesino? La perseverancia. Porque un campesino, en el momento en que está sembrando una tierra, tiene muchísimas más probabilidades de que la cosecha se le pueda echar a perder y pierde toda la inversión. ¿Verdad que sí? Sin embargo, la revolución, desde el momento en que Chávez llega al poder, trató de llevarle, de satisfacer las necesidades primarias de nuestras familias venezolanas. Estoy hablando sobre todo de los desposeídos. Repito, una cosa que jamás se hizo, nunca se hizo en este país. Y que voy a decirles más aún, ninguno de estos fascinerosos, de estos vagabundos, dos de ellos presos ya, van a satisfacer. Yo digo que el gobierno debería enseñar en qué condiciones está recluido el señor Antonio Ledesma, en qué condiciones está, para poderle decir a todo el mundo cómo este señor está viviendo en unas condiciones excelentes. Está recluido, sí, está preso, sí, pero está en unas condiciones excelentes. El gobierno tiene que enseñarlo. Estas son las condiciones en que vive fulanito. Este señor dice que es maltratado, pero eso es mentira. Vean las imágenes de cómo está ese señor. Eso pasó en Cuba. Yo recuerdo de uno en Cuba que logró, sin saber que lo estaban filmando, logró llevar la mentira de que el señor estaba paralítico. Y se le dijo, no, yo no tengo ningún problema en liberarlo, pero eso sí, él tiene que ir caminando desde
desde la puerta del aeropuerto hasta el avión. Y yo lo suelto. Y ya tenían grabaciones del señor, cómo caminaba, cómo hacía ejercicios y todo. Es decir, esta mentira permanente en donde el mismo Santos, presidente de Colombia, sale a hablar de supuestas violaciones de derechos humanos en el caso de Antonio Ledesma, y eso es mentira. No hay violaciones, violaciones sí ha cometido el señor Antonio Ledesma. Aquí hay que acordarse de lo que pasó el 27 y 28 de febrero del 89. Hay que acordarse de lo que pasó aquí durante el año 92 y los muertos que fueron ordenados por el señor Antonio Ledesma. Y eso no se ha hablado, eso nunca se dijo. Ahora, la pregunta mía con relación al video que acabamos de ver, ¿no será que el mismo imperialismo norteamericano que tiene organizaciones y tiene organismos de estudio de los pueblos para saber cómo atacar esos pueblos, sabe cuáles son nuestras debilidades? Cómo atacarnos, cómo hacer que nosotros caigamos derrotados por nuestros propios errores. Porque es verdad, yo una vez, y lo digo como crítica, autocrítica a nosotros mismos. En una oportunidad yo me presenté hace bastante tiempo, eso fue cuando entregaron las viviendas que están en el aeropuerto, no sé si son iraníes o son, creo que son de Turquía. ¿Turquía son? De Turquía, ajá. Y yo recuerdo que me acerqué a lo que supuestamente iba a ser la casa comunal y veía todo sucio y una señora se acercó a decirme a mí que, bueno, le habían dado su casa, una cosa que jamás se dio en la Cuarta República. Le habían dado su casa, pero faltaba la nevera, faltaba el televisor, faltaba esto, faltaba... Y yo le dije, ajá, está todo muy bien, sí es verdad, te falta el televisor, te falta la nevera. Y yo le dije, ¿tú qué edad tienes? Me dice, no, yo tengo 40 y pico de años. Y tú, ajá, y tú recuerdas en la Cuarta República si a ti te daban, aparte de la vivienda, te daban también televisor, cocina, lavadora, todo. ¿Tú recuerdas eso? No. Y ustedes no creen, otra cosa, viene a agarrar y me dice, se queja del sucio. Yo le digo, ¿ustedes no creen que ustedes como comunidad pueden organizarse y limpiar? No solamente limpiar, producir. Pues la palabra clave es producir. Para eso el comandante Chávez nos hablaba de las comunas. Para eso el comandante Chávez nos hablaba de organizarnos. Porque ciertamente cuando yo comencé el programa, dije, nosotros tenemos un pueblo estoico y valiente, duro, que tiene a Chávez aquí, en el corazón. Pero también tenemos que organizarnos contra este tipo de agresiones. Por ejemplo, el presidente Nicolás Maduro llamó a la intervención de las fábricas que no estén produciendo, a ocuparlas para ponerlas a producir. Fábrica que no produzca, se ocupa. Pero no es que ocuparla, entonces decimos, patria socialista, independencia y patria socialista, viviremos y venceremos. No, es producir. Y tener fe y conciencia de que si vamos a producir no solamente para el grupo de la comunidad, sino de la comuna, sino para tratar de que el excedente se vaya hacia afuera y los excedentes de otras comunas vengan hacia acá. Eso era lo que llamaba que el comandante Chávez siempre hablaba de punto y círculo, punto y círculo. Esa era una forma de trabajo que tenía el comandante Chávez que a mí me parecía excelente. Y decía, ¿cómo hacer para que nosotros hagamos una especie de telaraña organizada en donde nosotros podamos combatir a aquellos, y voy a repetir la frase, que siguen saboteando y perdiendo plata mientras nosotros sigamos soportando las colas? Por ejemplo, yo haría una pregunta, en un país en donde había tantos jabones, yo ahí vi el comunicado que hizo que lo sacó el Nacional, por cierto, de María Corina, Leopoldo y Antonio Ledesma. Entre otras cosas dice que aparezcan los productos de manera inmediata. Claro, en el momento en que Nicolás renuncie.
¿Por qué van a aparecer los productos de manera inmediata? Porque los señores empresarios, la burguesía parasitaria, va a sacar los productos a como de lugar, incluso las transnacionales van a traer los productos rápidamente para que ese gobierno se sustente, para que un gobierno de ese tipo se sustente, pero se están equivocando de pe a pa. Lo que yo vi en la escuela no es precisamente, hay molestias, sí hay, por nuestros propios errores, y esos errores nosotros tendremos que agarrar y irlos, yo no diría solamente remediando, sino es remediando definitivamente, porque un burgués que produzca alimento y esconde el alimento y no se lo entrega al pobre, para mí es un criminal. Tan criminal es que se aliente el bombardeo sobre Caracas como que le quiten el alimento a nuestro pueblo. Esas son dos cosas que son dos actos terroristas y criminales. Entonces la idea es que nuestro pueblo comience a pensar no esperar a que la mercancía o el alimento o la medicina llueva del cielo, no. Vamos a producir, a convertir o a traducir lo que era la cultura rentista en cultura productiva, socialista, en las comunas, empezar a intervenir en fábricas. O sea, no es intervenir, es que y el mismo Nicolás llamó el otro día, primero porque está en pleno conocimiento de que hay un plan imperialista para crear las condiciones de una invasión y llamando al pueblo a estar alerta, que es lo obvio. Y les digo, señores que todavía piensan que el imperialismo puede llegar a invadir impunemente y sin que este pueblo responda, a todo 11 le llega su 13. A todo 11 le llega su 13. Yo vi las imágenes de Plaza Brión y discúlpenme, señores de la oposición, repito, o aquellos que tienen todavía, son afectos a la oposición, eso no tumba gobierno, para nada. Ahora, la única forma es que, primero, en unidad, lucha, batalla, trabajo permanente y sobre todo, hay que empezar a pensar en colectivo. Las comunas son un experimento que todavía está en ciernes, pues está allí haciéndose, tratando de hacerse. Pero mientras nosotros transformemos lo que es la cultura rentista en cultura productiva, vamos a encontrar la vía real para hacer socialismo. Teníamos entonces como etiqueta numeral puño de hierro chavista, numeral el mundo apoya la revolución. La semana que viene nos veremos, se acerca la 27 y 28 de febrero, para que recordemos. Tú sabes una cosa que me he dado cuenta, y con esto me voy. ¿Sabes una cosa que me he dado cuenta? Que cada vez que se acerca el aniversario de algo que afecta a los sectores de la burguesía, a los sectores de la Cuarta República, ellos empiezan como niñitos a crear alborotos. Caso de 27 y 28 de febrero, pasó ahorita con el 4 de febrero, y ahora que viene enero, marzo, 5 de marzo, que es aniversario de la siembra de nuestro comandante, y luego viene abril. Y cada vez que está cerca esa fecha, pareciera que ellos tratan de anularla. Como efectivamente ellos quieren hacer, es tratar de que nosotros olvidemos lo que son nuestras raíces de lucha. Bien, llegamos al final del programa de hoy. Un abrazo a todos. Estoy contento. Ya me tomé una foto ahí en el estudio de ZK. Un saludo a los compañeros de ZK, un saludo a Diosdado Cabello, un saludo a todos los camaradas que están ahora mismo viéndonos, y un saludo sobre todo a las tropas, sobre todo a este pueblo hermoso y a todo el pueblo en general. Chao, pues.